Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Los cristianos de Jerusalén estaban pasando por un momento de estrechez económica. Pablo organiza una colecta entre las iglesias griegas para ayudar a las comunidades de Jerusalén. Él no apela a su autoridad imponiendo un orden, sino que prefiere mover el corazón de los corintios para que su ofrenda sea hecha con generosidad. Y fundamenta esto en el ejemplo de Jesucristo, que se hizo pobre por nosotros. Será muy bueno tener esto en cuenta cuando hagamos una ofrenda o compartamos nuestros bienes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día martes 17 de junio. Nos ponemos ante el Señor, nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor, ante este corazón divino y este corazón misericordioso, y humildemente le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos, para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, queremos informarles acerca de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia, porque, a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estaban dispuestos a dar según sus posibilidades y más todavía. Por propia iniciativa, ellos nos pidieron, con viva insistencia, que les permitiéramos participar de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén. Y superando nuestras esperanzas, ellos se entregaron, en primer lugar al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por eso, hemos rogado a Tito que lleve a feliz término entre ustedes esta obra de generosidad, de la misma manera que la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás, y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Esta no es una orden. Solamente quiero que manifiesten la sinceridad de su amor mediante la solicitud por los demás. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, este Evangelio de San Mateo, estamos con las bienaventuranzas, ciertamente. Este es el camino del Macarios, ¿verdad? Así se dice en griego, del dichoso tal vez para nosotros nos puede dar
a entender más todavía que el bienaventurado, el dichoso es aquel, yande y puro hoy lleva, una comunidad dichosa, ya por ahí hoy allá, ¿verdad? Dichoso tu cumpleaños, que cumplas dichas de felicidad, decimos nosotros, pero y se llena la Macarios. Amba, ella ñandeña guajeta upebe, ¿cómo vamos a ser felices, queridos hermanos? Y solamente cuando nosotros verdaderamente entendemos este plan de salvación de Dios. Ego, incluso los grandes filósofos no hacen ni falta todavía de entrar en un sentido religioso en cuanto a sagrado, porque en el fondo tampoco podemos negar el aspecto religioso, porque religión quiere decir religarte a tu propia esencia, por lo tanto, lo filosófico, lo antropológico, lo humano siempre es religión, porque es religarte a tu propia esencia. Algunos dicen por ahí, yo soy ateo. Periodista entero diciendo, yo soy ateo, yo ni entendí, dimos a la periodista, y papá, no señor. Usted es también religioso, porque la religión es una forma de religarte a tu existencia. ¿Vea que dice la religión? Pero nadie entiende nada. Y entonces, desde aquí, el Señor te está diciendo y nos dice que para ser dichoso, primero tenés que amarte y conocerte a vos mismo. ¿Quién soy yo? Ahora, que vos tengas ideas y que vos pienses esto, que aquello, es otras cosas. Pero esa es tu forma como vos te estás religando a tu propia esencia, como vos estás procurando encontrar tu dicha, tu felicidad en todo caso. Bueno, si te sirve tu fórmula, bueno, oye, ya andé, pero yo te digo que no sé hasta dónde vas a llegar, ¿verdad? Ahora, lo que el Evangelio nos propone justamente ante situaciones conflictivas como nosotros encontramos anteriormente, hoy ya estamos aquí en este martes 17, donde estamos hablando y estamos mirando la realidad de lo que vive la comunidad, para que nosotros podamos funcionar, para que una comunidad pueda caminar. Y bueno, amarás a tu prójimo, y sobre todo vas a rezar, dice, incluso por tus perseguidores. Queridos amigos, nuestra actitud es la que nos ayuda a nosotros a cambiar. Por ejemplo, la oración. ¿Cuántas veces la gente me dice, yo recé mucho y Dios no me dio lo que yo le pedí? No, la oración no es para que Dios haga un milagro y te dé lo que vos le estás pidiendo, sino que la oración lo que hace es sensibilizarte a vos. Y la oración en realidad no es que le va a cambiar al otro, sino que a vos te cambia y te pone en otra situación, te pone, vamos a decirle así, en otra sintonía de tu corazón, de tu manera de pensar, para poder relacionarte con más facilidad con esa persona que tal vez no tenemos buena relación con ella, ¿entiendes? La oración nos cambia a nosotros. No es que le cambie al otro, sino que a nosotros en primer lugar nos cambia. Y desde ahí entonces después hacemos el esfuerzo para que exista un cambio también en la otra persona. Porque cuando las actitudes nosotros cambiamos frente a la otra persona, hace que también la otra persona mire con otros ojos. A medida que tuve entonces en esa relación encontremos el camino de la felicidad, es decir, del Macarios, del que seamos dichosos en nuestra comunidad, de que seamos dichosos en nuestra nación, de que seamos bienaventurados en nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, envía obreros a tu pueblo. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por nuestra iglesia, para que siga siendo generosa con los más pobres y necesitados de la sociedad, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los enfermos, para que encuentren personas solidarias y caritativas
que respondan a sus necesidades. Oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los alejados de Dios, para que guarden en su corazón el gran perdón de Dios. Oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento. Concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos
con firmeza esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el templo se escuchó mi voz. Clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina.
Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz. Clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto solo para soñar con tu brisa. Y
no soy más que polvo en el camino. Aunque no soy polvo de tu olvido, quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu